Hola a todos, bienvenidos a la clase número 31 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre osciladores y multivibradores y nos quedan solamente dos clases para terminar el curso. La próxima clase sería la clase de etapas de salida. Vamos a revisar estos circuitos, que son circuitos muy útiles cuando queremos hacer electrónica analógica. Muchos de los circuitos integrados o de los dispositivos que trabajan en electrónica analógica utilizan algún tipo de oscilador. Además, los circuitos multivibradores pueden servir como señales de reloj y normalmente los circuitos digitales necesitan señales de reloj cuadradas, por ejemplo una señal de esta forma, y tiene que haber un circuito que genere estas señales. Entonces esto sería la tensión en función del tiempo, y este tipo de circuitos permite generar señales periódicas en función del tiempo. Entonces hay dos tipos de circuitos de retroalimentación positiva, porque sabemos que para que un circuito oscile tiene que tener algún tipo de retroalimentación. Pueden ser circuitos que dan una salida digital o circuitos que dan una salida analógica. Entonces aquí podemos hacer una primera distinción. Estos circuitos tienen una salida digital y estos tienen una salida analógica. Los dos tipos de salida son periódicas, es decir que aquí está el periodo, y son circuitos que no necesitan ninguna entrada, es decir, producen una señal de salida aún sin ninguna entrada aplicada. Los primeros que vamos a estudiar son los multivibradores. Y los vamos a estudiar con transistores BJT. En particular porque estos circuitos que vamos a revisar únicamente se pueden fabricar con transistores BJT, no los podemos hacer con MOSFET, así como los vamos a ver en la clase. Eventualmente se pueden hacer otros tipos de osciladores con MOSFET, pero tienen unos circuitos un poco más complicados. La idea básica de un multivibrador es un circuito que tiene una salida digital y tenemos tipos de circuitos multivibradores. Tenemos un circuito que se llama astable, un circuito monoestable y un circuito biestable, que los tres definen cómo es la forma de onda de salida en función del tiempo. Entonces el circuito astable no tiene estados estables. Quiere decir que es un circuito que está cambiando entre un estado y otro de manera indefinida. Es decir, que si no le aplicamos nada, o el circuito básicamente tampoco tiene entradas, la señal de salida va a cambiar entre dos estados, pero no se va a quedar en ninguno de los dos. La salida cambia de manera indeterminada y no hay estados estables. Quiere decir que el circuito no se queda ni en 0 ni en 1 de manera permanente. El monoestable tiene un estado estable, es decir que el circuito puede quedarse en 0 por un tiempo ilimitado si no tiene ninguna intervención externa, y cuando se le aplica un pulso tiene un estado que dura tiene una duración corta y retorna a su estado estable. Es decir, desde aquí hasta aquí el circuito tiene una duración t, o podemos decirle que esta duración se llama tau para no confundirla con t, que es el eje horizontal. Y entonces el monoestable tendría un estado estable en donde el circuito
permanece en 0, por ejemplo. Y el otro estado es un estado que tiene una duración finita. T es la duración del estado que no es estable. El 0 es el estado de equilibrio. Y quiere decir que el circuito queda de manera permanente en ese estado hasta que no le damos una intervención externa. Entonces, en este circuito sí es importante definir que aquí, o aquí en realidad, vamos a ponerle un pulso externo, y entonces el circuito cambia de estado, pero se devuelve al mismo estado original. Y el circuito biestable tiene dos estados estables, y para poder sacarlo de un estado y pasarlo al otro hay que darle un pulso. Entonces en este caso tendríamos un circuito que permanece en 0 de manera indefinida, y si le aplicamos un pulso, entonces el circuito pasa a un estado 1 también de manera indefinida hasta que le aplicamos otro pulso. Entonces este circuito necesita pulsos externos para poder cambiar entre los dos estados. De manera funcional, los circuitos astables, perdón, aquí se me corrió ahora me quedó el guión detrás. Bueno, no importa. Los circuitos biestables, como les dije, tenían esta característica de que necesitan pulsos externos para poder cambiar de estado. De manera funcional les estaba diciendo, estos circuitos astables funcionan como una señal de reloj o una señal periódica. Este circuito, el monoestable, tiene una función de timer o de temporizador, porque entonces le aplicamos un pulso, el circuito se enciende durante cierto tiempo y después se devuelve a su estado original. Y el último circuito funciona como una memoria o como un interruptor de dos pasos. Entonces podríamos definir algunas aplicaciones. La del reloj es bastante fácil. La del timer puede ser, por ejemplo, no sé, para poner algo que necesite un timer, digamos una tostadora. Voy a dibujar una tostadora, sé que no soy bueno dibujando, y entonces aquí está para ponerle aquí el pan, ¿verdad? Y en un tostador, no se rían de mis dibujos, necesito que cuando yo bajo la perilla, ¿verdad?, el programa que tiene el tostador, que evidentemente en muchos tostadores es un resorte, dure cierto tiempo, ¿verdad? Y que después de ese tiempo el pan vuelva a salir, ¿verdad? Entonces el tostador es un ejemplo de un circuito que necesita un timer. Podríamos hacer un tostador digital si ponemos un timer, por ejemplo, de 1 minuto, digamos que 1 minuto dure la tostada. Entonces podemos utilizar un monoestable para hacerle un circuito que automatice esta función. Entonces, en lugar de tener un resorte, podríamos ponerle un botón, y entonces el botón cuenta hasta 1 minuto y después de 1 minuto el tostador se apaga, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que bajarlo y subirlo manualmente, pero podríamos presionar un botón, el botón enciende la resistencia por 1 minuto y después de 1 minuto se apaga solo. El astable no nos sirve para porque el astable enciende y apaga en una función periódica, pero el astable podría servir, por ejemplo, para no sé, para asociarlo con cosas de la casa, una refrigeradora, ¿verdad? Entonces aquí el problema es
los tiempos de encendido y apagado. Pero digamos aquí tenemos una refri. Por supuesto, esto necesita mucho control. Y hay refrigeradores inteligentes que dicen, bueno, vamos a mantener la temperatura a 4 grados. Aquí no estamos metiéndonos en la parte de control automático que haría que la temperatura permanezca a 4 grados siempre, digamos. O a temperaturas ajustables. Aquí lo que queremos es poner un circuito estable que, por ejemplo, no sé, como cada media hora encienda la refrigeración y otra media hora pase con la refrigeración apagada. No sé si será un buen tiempo, pero entonces esto permitiría que enfríe 30 minutos y los otros 30 minutos mantenga entonces el frío que está adentro de la refrigeradora. Entonces aquí podría servir una estable con un tiempo muy largo, ¿verdad? Y el otro circuito que podría funcionar es, en el caso de los circuitos biestables, el control de una lámpara, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un bombillo y un interruptor. Y entonces, para este caso, lo que queremos es que el interruptor, si le doy un pulso, encienda el bombillo y se quede encendido hasta que yo llego y toco otra vez el interruptor, y entonces el bombillo se va a apagar. Entonces el biestable serviría como para un control de luces. Y entonces con un solo botón o con dos botones yo podría darle en un botón y enciendo la luz y se va a quedar encendida por todo el tiempo que yo necesite, es decir, se va a quedar estable. Y después yo le doy el otro botón y ya se apaga. Entonces son ejemplos de algunas aplicaciones. Muy bien, entonces vamos a poner los circuitos. Primero vamos a estudiar el circuito estable. Y este circuito se implementa con transistores bipolares. Como les decía, entonces vamos a conectar un transistor de este lado y un transistor de este otro lado. Ahora vamos a conectar ambos transistores a tierra, y la señal de salida la vamos a tomar del colector de cada uno de estos transistores. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta es la salida Q1 y esta es la salida, o no le pongamos Q, pongámosle out 1 y out 2 para referirnos a los transistores como Q1 y Q2. Es que Q normalmente es la variable que se le pone a las salidas digitales. Entonces la salida va a estar tomada de los colectores, y aquí vamos a poner resistencias de polarización. Aquí tenemos la tensión de alimentación. Vamos a ver si me queda recto. No me va a quedar recto. VSC. Y como les decía, estos circuitos necesitan necesariamente retroalimentación. ¿Cómo vamos a hacer esa retroalimentación? En este caso tiene un circuito especial. Tenemos una resistencia y un condensador. Y de este nodo que tenemos aquí vamos a tomar la tensión de la base de este otro transistor, y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces vamos a poner una resistencia, un condensador, y vamos a tomar la tensión de este otro lado. Aquí tal vez no me quedó muy bonito el diagrama. La idea es que vean que es una configuración cruzada, perdón. Y entonces voy a borrarlo y voy a dibujarlo mejor. Tenemos aquí una configuración cruzada y aquí el resto. Entonces este circuito funciona como un circuito
que no tiene estados estables, es decir, funciona como un circuito de reloj, porque el circuito cambia cuál de los dos transistores se enciende y cuál de los dos apaga, y el cambio ocurre de manera automática. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. A las resistencias les vamos a poner nombres. Entonces esto es R1, R2, R3 y esta sería R4. Entonces el circuito tiene una configuración cruzada, ¿verdad? Y normalmente definimos valores de resistencias que sean simétricas. Entonces R1 normalmente es igual a R4 porque son resistencias de polarización, y R2 normalmente es igual a R3, y los condensadores son C1 y C2. Aunque podemos modificar estos valores dependiendo de lo que necesitemos para poder conseguir frecuencias variables o ciclos de trabajo variables. Ya les explico qué son los ciclos de trabajo. Y el circuito entonces tiene dos estados. Y los estados son los siguientes. La tensión 1 puede estar en un nivel alto siempre y cuando la tensión 2 esté en un nivel bajo. Es decir, que la tensión 1 sea cercana a VSC y la tensión 2 sea cercana a tierra. Este es el estado 1. Y el estado 2 sería que la tensión 1 esté en bajo y que la tensión 2 esté en alto, ¿verdad? O bien que el transistor 1 esté apagado, es decir, ese es el estado 1, porque si este transistor está apagado, no hay corriente por el transistor y por lo tanto la tensión, o no hay corriente por R1, la tensión Vout es lo mismo que VSC. Entonces en el estado 1, Q1 está apagado. Eso lo voy a copiar aquí también. Eso significaría que Q1 está apagado. Y si en ese caso Q2 está encendido. Y tendríamos la salida 2 en estado bajo porque este transistor se comporta casi como un cortocircuito. Y en el otro estado tengo que Q1 está encendido y Q2 está apagado. Y como les dije, el circuito va a estar intercambiando entre estos dos estados una y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos establecer cómo funciona el dispositivo? Lo que vamos a asumir es, voy a poner aquí funcionamiento. Y vamos a suponer que el circuito está en el estado 1. Por ejemplo, hay que suponer que está en alguno de los dos estados. Entonces, el circuito está en el estado 1. Es decir, el transistor Q1 está apagado. Y en este punto, lo que tengo es que este transistor está abierto y que aquí tengo VSC. El transistor que está encendido es Q2. Entonces, Q2 tiene una tensión colector-emisor que es aproximadamente 0. Y por lo tanto la salida está aproximadamente en 0. Este transistor está encendido. Tengo corriente por la resistencia R4. Esto sería IC del transistor 2. Y además tengo una corriente de base en el transistor 2. La corriente de base del transistor 2 es la corriente de colector IC2 entre beta.
¿verdad? Entonces IB2 es IC2 entre beta. Y entonces lo que vamos a suponer es que este condensador C1 va a empezar a cargar a través de la resistencia R1, C1 y de esta corriente de base, ¿verdad? Y la dirección en la que este condensador carga es aquí y aquí. Entonces la idea es la siguiente. En este caso lo que hay que suponer es, espérense para revisar aquí de algún documento. Sí, vamos a suponer que las tensiones de los condensadores son positivos en esta dirección. Entonces lo que hay que buscar es el punto de conmutación, es decir, el punto donde el transistor 2 deje de conducir y el transistor 1 empiece a funcionar. Entonces lo que sucede es lo siguiente: si este condensador, es que tengo que suponer condiciones iniciales y eso es lo que no quiero hacer para que no enrede el análisis. Pero digamos que inicialmente este condensador está cargado aquí. Entonces V0 es una condición inicial. Cuando empecemos a repetir los ciclos esto va a quedar más claro, pero por ahora supongamos que esto tiene esta tensión y lo que vamos a hacer es que con la corriente de base 2 este condensador va a cargar en la dirección contraria. No, un segundo. No es así. La idea es que cuando perdón por tantas correcciones, aquí tengo una corriente por R4 y también tengo una corriente que pasa por R3, C2 y pasa por acá. Sí, correcto, así es. Entonces lo que voy a hacer es que en este caso esta tensión va a empezar a cargarse positivamente y va a llegar a un punto en donde la tensión aquí en este transistor, en la base, supera la tensión base emisor. En ese momento el transistor Q1 se enciende y si el transistor Q1 se enciende, la salida va a pasar rápidamente de VCC a 0. Ya casi lo hago como paso por paso para que quede bien explicado. Entonces VCC pasa a ser 0 rápidamente y como la tensión en este condensador no puede variar, si este condensador está cargado a cierta tensión, la base de este transistor queda conectada a una tensión negativa porque aquí tenemos más y menos. Voy a ver cómo explico esto paso a paso para no crear confusión. Entonces, paso 1, Q2 está encendido. Y lo que tengo aquí es, voy a dibujar solo la mitad de este circuito. Vamos a suponer que R4 y R3 son resistencias, pero vamos a suponer que R4 es muy grande. Entonces el circuito va a tener una corriente que principalmente es esta.
y esta corriente va a cargar C2 y lo va a cargar en esta dirección, ¿verdad? Esa es la primera parte. Tal vez voy a hacerlo a pedacitos. Voy a pasarlo a una página nueva. Ok, entonces va a llegar a un punto en que si la tensión de C2 llega a la tensión base emisor del transistor 1, recuerden que esto está conectado aquí al transistor 1, el transistor Q1 se enciende, ¿verdad? Entonces el siguiente paso sería que después de cierto tiempo este transistor llega a tener una tensión aquí recordamos que está encendido, entonces la tensión de este es VCE, que es aproximadamente 0, pero la tensión en este condensador llega a ser 0.7 voltios, es decir, si hacemos toda esta malla, aquí tendríamos 0.7 voltios, y entonces Q1 enciende. Voy a hacer aquí la malla, y entonces el VK lo que dice es que la tensión base emisor 1 va a ser igual a la tensión del condensador 2, ¿verdad? Porque esta sería la tensión del condensador 2 con esta polaridad. Entonces en el momento en que el transistor 1 se enciende, sucede lo siguiente: tengo a este transistor que acaba de encender, pasó de estar apagado a estar encendido, y recordamos que aquí tenía un condensador. Esto de aquí ya no me importa, lo que me importa ahora es este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer, aquí está la condición inicial, vamos a suponer que este condensador estaba cargado así, por lo que había pasado en el ciclo pasado. Vean que la polaridad de este de arriba es positivo en el centro, entonces la polaridad anterior de este condensador es positivo en el centro, y lo que va a pasar es que este nodo pasa de tener VCC a tener aproximadamente 0, ¿verdad? Es decir, la tensión en este nodo cambia, pero la tensión en el condensador no puede variar, entonces esta tensión sigue siendo 0.7 que tenía en el ciclo anterior. Entonces esto es VC1 en el estado inicial. No le voy a poner 0, voy a poner que es VC1 que ya estaba precargado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el transistor aquí tiene 0 voltios, ¿verdad? VCE es aproximadamente 0, y tengo este condensador, ¿cuál sería la tensión que se pone en este otro transistor?
Eso es lo que quiero que vean, porque aquí está la clave. En el momento en que Q1 enciende, la tensión en el colector de Q1 pasa rápidamente desde VCC a 0 o aproximadamente 0, porque VCE es aproximadamente 0. Sin embargo, la tensión VS1 no puede cambiar, porque la tensión en los condensadores cambia lentamente. Lo que cambia primero es la corriente y después va cambiando la tensión. Si VS1 no puede cambiar, en ese instante la malla para la tensión base emisor 2, ¿cuál es? La tensión 2, vamos a hacerle la malla por este lado. Entonces voy a dibujar la malla aquí con azul. La malla va a quedar de esta manera. Espérense para hacerla en orden, para que me crean. Tenemos una tensión de 0 en el transistor, menos VS1 porque estoy ingresando por el negativo, más VBE 2 es igual a 0. No, pero creo que para ver, no, está mal, porque la polaridad debería quedar al revés. Vamos a ver, ¿cuál era la tensión en este nodo antes de la conmutación? Era VCC menos 0.7. Creo que lo podemos explicar así. Antes de la conmutación, no sé si me están escuchando, me fue la conexión un segundo. Entonces, inmediatamente que pasamos en este nodo de VCC a 0, la tensión de base emisor 2 pasa a ser negativa y Q2 se apaga. Entonces ahora este queda encendido, este condensador empieza a cargar en esta dirección y el condensador carga hasta que tenga 0.7. Y el ciclo se repite. Entonces déjenme revisar. Sí, así exactamente. Entonces la cuestión es que se pueden ir graficando las tensiones en cada uno de estos condensadores, y esto se vería mejor con un ejemplo o con una simulación también. Pero entonces la idea básica es que si un transistor está encendido, el otro está apagado. El circuito va a ir cargando el condensador y observen que la carga está dada por el R13-2. Entonces el tiempo que tarda el transistor en un estado, en este caso sería el tiempo que tarda el R13-2 hasta llegar a hacer la tensión VB. Entonces el tiempo
este estado es lo que tarde C2, porque en este caso es C2, en encender Q1. Y entonces, como la carga es a través de un circuito de RC, vean que la carga es R3 y C2, entonces tau va a ser igual a R3 C2, y lo que necesitamos es ver cuánto tiempo tiene que pasar hasta llegar a encender el otro transistor. Entonces, en general, la ecuación que describe el comportamiento de estos circuitos, creo que aquí no la tengo, ya se los apunto. Aquí está. Entonces, el tiempo en el estado 1, por decirlo así, es el tiempo que tarde el circuito en cargar C2 a través de R3 hasta que llegue a ser un valor en particular. Y aquí entre 12 R3 C2. Ok, vamos a copiar nada más la ecuación para T1. La ecuación para T1 es el logaritmo natural de 2 multiplicado por R3 C2. Entonces, cuando obtenemos esta fracción de tau, que sería el logaritmo natural de 2, que creo que da para ver, el logaritmo natural de 2 es 0.7. Cuando llegamos a 0.7 tau, podemos decir que el otro transistor encendió. Y por supuesto, el otro estado va a depender del otro lado. Entonces sería logaritmo natural de 2 por R2 C1. Y con esto entonces podemos controlar la cantidad de tiempo que tarda el circuito en el estado de 1 y en el estado 2. Ok, entonces les decía, este es el circuito estable y el funcionamiento es ese, que si un transistor está encendido, el transistor permanece encendido hasta que el otro se encienda. Y el otro se enciende cuando el condensador, por ejemplo, C2 se cargó a la tensión base emisor. Entonces, en ese momento el transistor Q1 empezaría a encender, y como la tensión en el colector de Q1 baja rápidamente, esto lo único que haría es que si la tensión en el condensador 1 se mantiene constante, la tensión en la base de Q2 se vuelva negativa, y en ese momento Q2 se apaga y el ciclo se repite de manera alternada. Entonces, si tuviéramos que graficar aquí en un mismo eje las tensiones de las bases y las tensiones de salida, voy a hacer así. Entonces aquí voy a poner la tensión out 1 y aquí la tensión out 2. En el estado inicial habíamos dicho que la tensión out 1 iba a ser de USC. Espérense para ver cuál fue el que escogimos. Ajá, en el estado 1 Q2 está encendido, y entonces esta está en alto
y esta está en bajo, ¿verdad? Entonces el condensador C2 va a empezar a cargarse y va a poner la tensión en la base de Q1. Esta es una carga exponencial y a partir de este valor el transistor 1 se enciende, y eso lo que va a lograr es que en este punto, en ese instante, la tensión en la base 2 se vuelva negativa, ¿verdad? Lo que haría que este transistor se encienda, este transistor se apague, ¿verdad? Y en ese momento lo que tendríamos es al transistor 1 con esta tensión de base, el transistor 2 con una tensión que empieza siendo negativa y esta vuelve a cargar hasta que llega a ser positiva. El transistor 2 se apaga y el transistor 2 se enciende porque ya tiene la tensión base emisor mayor, y aquí es donde vuelve a conmutar. Entonces eso desactiva esto, esta se vuelve negativa en este punto, y esas serían las formas de onda. Aquí tendríamos nuevamente la carga y este queda encendido durante cierto tiempo. Entonces tal vez los hice muy pegados. Así es como estaría funcionando. En este punto es donde logramos hacer la conmutación, y en general esta señal va a ser cuadrada. Y esa señal debería ser periódica, entonces esto sigue encendido hasta este momento, y cuando uno enciende el otro se apaga. Entonces en este punto enciende y este se apaga, en este punto enciende y este que estaba encendido se apaga. Y esas serían las formas de onda. Así. Y entonces lo que hay que suponer es que la carga en uno de los condensadores es negativa al inicio. Pero bueno, creo que ya está bien explicado. Ok, entonces el circuito tiene los dos lados, no son iguales, no son simétricos. Podríamos tener valores de R1, R2, R3 y R4 distintos. En general aquí les puse que R1 y R4 son iguales y R2 y R3 son iguales, pero eso podrían configurar de manera distinta, y eso lo que permitiría sería encontrar diferentes ciclos de trabajo. Entonces voy a pasar esto aquí hasta arriba, nada más que es para que después lo pueda imprimir. Y aquí tienen el funcionamiento paso por paso. Ok. Los otros dos circuitos son circuitos un poco distintos. Entonces aquí vamos a poner el circuito monoestable. Y en el circuito monoestable uno de los dos lados queda igual porque tenemos que tener un temporizador, es decir, que el condensador tiene que cargarse. Pero el otro lado lo vamos a reemplazar. Y entonces vamos a hacer lo siguiente: el circuito para este lado queda igual,
y vamos a tener R1, R2 y C1 con el transistor de este lado. Y del otro lado vamos a tener igual el circuito es cruzado. Entonces yo creo que primero voy a dibujar la cruz. Pero del otro lado, en lugar de un condensador, vamos a conectar una resistencia. Esto sería R3. A esta le vamos a poner R4, aunque no tiene ningún efecto. Y aquí tenemos Q1, Q2. Y esta es Vout 1, Vout 2. Y esto es OSC. Entonces, el lado de la izquierda funciona exactamente igual. Es la mitad del circuito estable. Y lo que va a suceder es lo mismo. El condensador C1 carga a través de R2. Entonces, el estado estable el estado no estable, porque es el que dura un tiempo determinado, es T1, que sería el logaritmo natural de 2 multiplicado por R2C1. El otro lado sí es estable, y aquí tenemos que aplicarle un pulso aquí en este punto. Entonces eso es lo que vamos a llamar como entrada. Entonces, en el estado de equilibrio, o por decirlo así, el estado estable, ocurre cuando el transistor Q2 está encendido. Y si el transistor Q2 está encendido, Q1 tiene que estar apagado. Y en este caso, con Q2 encendido y con 1 apagado, la tensión Vout 1 estaría en alto y la tensión Vout 2 estaría en bajo. Entonces, en el diagrama podríamos dibujar aquí con las 4 tendríamos que en estado estable Vout 1 está en alto y Vout 2 está en bajo, y hay que revisar cuáles son las tensiones en las bases. Entonces, si el transistor Q2 está encendido, esto significa que tiene suficiente tensión en la base, ¿verdad? Entonces, la tensión base del transistor 2, o podemos llamarla tensión base emisor del transistor 2, está en 0.7. Y eso me pone a la tensión en la base
de Q1 en un valor que me lo mantendría apagado, ¿verdad? Es decir, si Q2 tiene una tensión aproximadamente 0 a la salida, el valor aquí en la base de Q1 tiene que ser aproximadamente 0. Vamos a decir que por R4 no pasa corriente porque no tengo corriente de base, ¿verdad? Si la corriente de base aquí es 0 y R4 no tiene tensión, entonces la tensión en Q1 sería 0 también. Entonces en todo ese estado, que es el estado estable, este diagrama. Ahora, ¿cómo hacemos para sacarlo del estado estable? Lo que hay que hacer es apagar Q2. Y entonces para apagar Q2 lo que necesitamos es quitarle la tensión en la base. Entonces el pulso aquí, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar un pulso de tierra. Es decir, si conectamos esta terminal a 0, lo que estaríamos haciendo es conectando la tensión base emisor del transistor 2 a tierra. Entonces esto de aquí es el pulso que va a cambiar el estado. Después de eso lo podemos mantener en algún valor en específico. Pero lo que importa es que esta señal, la señal de entrada, apague este transistor. Y en ese momento, cuando apagamos Q2, ya deja de haber corriente por R3, R4 no tiene corriente y la base de Q1 se pone directamente a VSC. Y si la base de Q1 se pone a VSC, el transistor Q1 empieza a funcionar, empezamos a cargar el condensador por acá y llega un momento donde la tensión base del otro transistor empieza a cargar. Entonces aquí tendríamos que dibujarlo, digamos que este es el pulso y yo lo mantuve presionado por cierto tiempo, entonces a partir de ese valor esto empieza a cargar y cuando la tensión de base llega otra vez al valor que tenía, entonces el circuito vuelve otra vez a su estado original, ¿verdad? Esto va a ser VSC hasta que llega a este momento y aquí lo que pasa es que cuando el 2 se enciende va a poner automáticamente la base de Q1 a 0 otra vez. Y aquí lo que tendríamos es también un pulso y aquí un pulso invertido. Entonces el tiempo que permanece este circuito en el estado no estable está desde aquí hasta aquí. Y esto es a lo que habíamos denominado T1, que es el tiempo que tarda el condensador en cargarse. Y este pedacito extra es el tiempo que mantuvimos estripado el interruptor que pone la entrada a tierra. Entonces lo que voy a dibujar aquí, tal vez para que sea un poco más claro, es que esta entrada tiene un interruptor de botón que está conectado a tierra. Y si yo lo presiono y lo dejo estripado cierto rato, a partir del momento en que lo suelto es cuando el condensador C1 empieza a cargar. Y entonces a partir de ese momento cuento el tiempo que tarda el circuito en volver a su estado original. Y así es como funciona. Entonces este circuito me entrega una salida temporalizada. Y el último circuito sería el circuito biestable. Y en el circuito biestable lo que tengo son los dos lados, ahora sin condensador. Entonces simplemente tengo resistencia y resistencia, 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 transistor. Tierra de este lado, tierra de este lado. Y aquí el circuito con la conexión cruzada. Voy a hacerlos más cerca.
de esta manera. Aquí tengo VCC, R1, R2, R3, R4 y tengo aquí un pulso para este lado y un pulso para este otro lado. Entonces tenemos que asumir lo mismo, que uno de los dos lados está encendido y para pasar automáticamente enciende el otro. Y entonces si Q2 está encendido, a este le voy a poner que es el interruptor 2 y este es el interruptor 1. Si Q2 está encendido, eso haría que tenga corriente por aquí, por R4, la tensión Vout 2 es igual a 0 o aproximadamente 0, la tensión base emisor 1 es igual a 0 porque por R3 no hay corriente. Y en el momento en que yo presiono el interruptor, bueno, esto me pone para terminar la descripción. Entonces Q1 está apagado y Vout 1 estaría encendido. Perdón, Vout 1 estaría VCC porque Q1 está abierto. Entonces para cambiar de estado, ¿cuál tendríamos que presionar? ¿El 1 o el 2? La idea sería apagar el transistor 2. Entonces presionamos o se presiona el interruptor 2, que lo que va a hacer es poner la base de Q2 a tierra. Entonces VBE2 pasaría a ser 0, Q2 se apaga, Vout 2 pasa a ser VCC y en ese momento por la resistencia R3 hay poquita corriente, ¿verdad? Y esto armaría un circuito de polarización donde el transistor Q1 estaría encendiéndose porque ahora tiene una tensión de base que es aproximadamente VCC menos la corriente de base. Es una polarización por resistencia de base. Vean que R3 y R4 estarían polarizando a Q1 por resistencia de base. Entonces Q1 enciende porque R3 y R4 lo polarizan. Vean que anteriormente la salida 2 estaba en 0, ahora la salida 2 está flotando, entonces R4 y R3 polarizan a Q1. Y si Q1 enciende, entonces esto hace que la tensión Vout 1 sea aproximadamente 0, la tensión base emisor 2 queda aproximadamente en 0 y Q2 queda permanentemente apagado. Y esa sería la secuencia. Ok, entonces estos son los tres circuitos y en este caso necesitamos aplicarles pulsos. Entonces podríamos eventualmente hacer un diagrama, pero creo que no vale la pena. Ok, entonces aquí vamos a hacer una pausa. Entonces en esta parte lo que vamos a ver es en osciladores cómo se construyen y cómo funcionan las principales configuraciones. No vamos a verla toda, solamente quiero mostrarles algunas de las diapositivas. Entonces hay partes de esto que ya estudiamos. Este es el criterio de Barkhausen para circuitos de retroalimentación negativa y lo que teníamos era un diagrama de bloques
con una función de transferencia en retroalimentación negativa. ¿Recuerdan cómo calcular esto? Y el criterio de Barkhausen dice que si la magnitud de HS es 1, negativo, y la fase es 180, es decir, si la magnitud es 1 y la fase es 180, tenemos que el denominador se indefine. Y eso es lo que podría provocar un circuito de retroalimentación positiva. Aquí hay muchos tipos de circuitos con retroalimentación positiva que tienen esas características, es decir, que tienen suficiente desfase y cumplen con los dos criterios de Barkhausen, y pueden producir salidas periódicas. Entonces el oscilador de anillo fue el que ya habíamos estudiado, que era un circuito que tenía varios inversores, ¿verdad? Recuerdan que podía tener 3 inversores o más, y que tenía que tenerlos en números impares, es decir, que puede ser n igual a 3, 5, 7, etc. Y cada inversor va a proveer de suficiente desfase y tienen que ser impares para que el circuito dé una salida digital. Estos circuitos osciladores se utilizan mucho en microprocesadores y memorias, y aquí hay diferentes rangos de frecuencia. Hay osciladores que son más rápidos que otros. De los osciladores con circuitos LC, que son los dos más importantes que vamos a ver, tenemos el oscilador de acople cruzado y el oscilador Colpitts. El de acople cruzado generalmente se usa solamente en circuitos integrados o en chips de silicio, por ejemplo en ASICs, mientras que el Colpitts sí se puede montar en un laboratorio. No es que el de acople cruzado no se pueda, pero por la forma en la que está hecho el circuito necesita muy buen acople entre los dos lados, y entonces tiene que ser un circuito muy simétrico. El Colpitts no necesariamente, ya lo vamos a estudiar, y hay algunos otros, pero no tenemos que estudiarlos todos. Entonces voy a brincarme algunas. Este sería el oscilador de anillo que conocemos, y en este oscilador de anillo tenemos 3 etapas. Entonces ya les había explicado que cada etapa de estas es un inversor, tiene RD y tiene una capacitancia. La ganancia de cada una de estas etapas depende de GMRD, y necesitamos que los 3 polos, ¿verdad?, tengan suficiente desfase para que entonces al final la retroalimentación negativa tenga 60 grados cada uno, y entonces nos dé 180 de desfase. Y como es retroalimentación negativa, entonces ya tendríamos un circuito que está oscilando, y que la magnitud de la función de transferencia sea unitaria. Aquí, como borro esto, ya. Ok, hay otros tipos, que es por ejemplo cuando usamos inversores CMOS, que es exactamente lo mismo. En lugar de tener resistencias RD, tenemos inversores CMOS. Y el otro que me interesa es esta diapositiva. Esta diapositiva es muy importante porque demuestra cómo funciona un circuito LC. Entonces, si ustedes tienen un circuito de una bobina con un condensador y los dos están en paralelo, lo que tienen que hacer es calcular cuál es la impedancia que se ve de este lado. Entonces esto sería Z es J omega L en paralelo con 1 entre J omega C, ¿verdad? Y para hacer este paralelo tenemos que hacer J omega L por J omega C, bueno, 1 entre J omega C, entre la suma J omega L más 1 entre J omega C. Y de aquí entonces podemos pasar esto, podemos dejar arriba J omega L y el J omega C lo distribuimos aquí abajo. Entonces queda J omega al cuadrado LC más 1. Y J omega al cuadrado es menos omega cuadrado, que es como está aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces esto es J omega L
entre 1 menos, ya la J no, ay, ya lo borré todo. ¿Qué hacer? Creo que no se puede. Bueno, no importa, pero la idea es ver de dónde venía esta ecuación. Esta ecuación viene del paralelo de las impedancias. Y entonces la frecuencia de este polo, la frecuencia del 0 que tenemos está en 0, pero la frecuencia del polo, que es un polo de orden 2, está en 1 entre la raíz de L por C. Y es un polo, lo que quiere decir es que la impedancia va a tender a infinito, ¿verdad? Y si la impedancia tiende a infinito, quiere decir que esto es un circuito abierto. Entonces, estos circuitos tanque los utilizan muchísimo. Bueno, además, un tanque con un inductor y que el inductor tenga una resistencia parásita, puede tener la resistencia en serie o en paralelo. Y eso lo que va a hacer es que esta curva no tienda a infinito, sino que tiene aquí cierta limitación, que es lo que está en esta diapositiva. Entonces aquí se calcula la impedancia, pero no me interesa tanto que la vean. La cuestión con estos circuitos de tanque es que la utilizan para hacer este tipo de amplificadores. Entonces vean este amplificador. Este es un amplificador de fuente común. Que es un amplificador bastante particular. Porque lo que tiene es un circuito con un transistor MOSFET, pero la ganancia depende del paralelo de estas impedancias en función de la frecuencia. Entonces vean que la ganancia depende de menos GM por Z2 y Z2 depende de la frecuencia. Entonces al final la ganancia, que esta es la ganancia, es máxima en una frecuencia omega 1, porque ahí es donde el circuito RLC está resonando, tiene una frecuencia de resonancia, recuerdan, de corriente alterna. Y en esa frecuencia lo que se logra es que la impedancia de este tanque sea casi infinita o muy grande, y entonces tenemos una ganancia muy alta. Esto es el principio de circuitos sintonizados o circuitos que permiten escoger entre un rango de frecuencias. Ven que este diagrama, si nosotros escogemos que la frecuencia omega 1 sea no sé, por ejemplo, alguna frecuencia de radio, 104.3 MHz o alguna, ¿verdad? El circuito tiene ganancia máxima en esa frecuencia y no tiene ganancia en las demás. Entonces, si esto es muy angosto y esto lo utilizamos de alguna manera con una antena, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que la antena la podemos conectar aquí en la entrada, o dependiendo del circuito le podemos conectar un preamplificador o cosas, y entonces la única frecuencia que se amplifica con mucha amplificación es la frecuencia que tenemos aquí, la frecuencia central. Las demás frecuencias no se amplifican. Entonces este circuito permite sintonizar, por ejemplo, una frecuencia. Luego las señales están moduladas, entonces hay que hacer la modulación y todo lo demás, pero es una base. Modulación lo ven en comunicaciones eléctricas. Aquí lo que tenemos es, y las conectamos de esta manera, el circuito va a producir una salida senoidal, porque entonces uno de los dos va a estar encendido, el otro va a estar apagado, y mientras hay corriente por un lado, el otro transistor va a empezar a encender poco a poco y el ciclo se repite, se invierte. Entonces conectarlos de esta manera es lo mismo que conectarlos en este circuito, así como se aprecia. Y este circuito es lo que se conoce como un oscilador de acople cruzado, que es un circuito que se utiliza, como ya les dije, mucho en circuitos integrados. Y se utiliza una corriente de cola, ISS. Entonces vean que este que está aquí no tiene corriente de cola, pero lo que hacemos es que si lo conectamos como si fuera un par diferencial, tendríamos ISS, y es una conexión un poco extraña porque lo que tiene es que los transistores están cruzados. Logramos estabilizar bien la corriente, definimos que la suma de las dos corrientes es ISS, y entonces si una sube la otra tiene que bajar.
y este oscilador produce muy buenos resultados. Entonces lo que podemos calcular es a qué frecuencia oscila este circuito. Creo que aquí no viene, pero la frecuencia de oscilación tiene que ver con la frecuencia de resonancia de ese circuito tanque. Entonces lo que vamos a colocar aquí en un formulario, que creo que está en el formulario del curso, es que la frecuencia de oscilación es 1 entre la raíz de LC, donde tenemos aquí el inductor y el condensador, para el caso en que la resistencia parásita sea despreciable. La frecuencia de oscilación la calculamos como 1 entre 2pi de lo que teníamos anteriormente. Y el circuito oscila, o la condición de oscilación para cumplir con el criterio de Barkhausen, es que GMRP al cuadrado sea mayor o igual que 1, porque esto garantiza que la ganancia sea mayor que 1. Entonces, como son dos etapas, tiene que ser al cuadrado. Y con estas condiciones, si logramos que GMRP al cuadrado sea mayor que 1, logramos tener un oscilador. Ahora, este necesita dos transistores, y lo que les dije es que tienen que estar muy bien acoplados, porque vean que es como un par diferencial. Lo que necesitamos es que M1 y M2 sean casi que exactamente iguales. Y eso a veces es difícil de lograr si tenemos transistores por aparte, independientes, ¿verdad? Al final uno de los dos va a conducir más rápido que el otro, y el problema es que el circuito puede que no oscile, sino que se quede pegado de uno de los dos lados. Por eso es que en electrónica discreta no se utiliza con mucha frecuencia. El que sí se utiliza es este, que es el oscilador Colpitts. Y tiene la ventaja de que tiene un único transistor. Entonces este transistor también tiene un cierto lazo de retroalimentación que está dado aquí por C1. Y tenemos L y la resistencia parásita. Entonces tiene L, la resistencia, y un condensador que está conectado de aquí a tierra. Vean que en pequeña señal, tener un condensador conectado de aquí a USC es lo mismo que tenerlo conectado de aquí hasta tierra. Entonces este condensador está haciendo más o menos lo mismo. Lo único es que está partido y tenemos un divisor de tensión capacitivo. Entonces la tensión que se retroalimenta desde Y hasta X es una tensión que está por la proporción entre C1 y C2. Y el análisis no lo vamos a hacer, pero vamos a resumir las ecuaciones. Y entonces la frecuencia de oscilación tiene que ver con todo esto que está aquí. Al final es esta raíz, pero la podríamos resumir, ¿verdad? En solo esta parte. O podríamos decir que la frecuencia de oscilación es 1 entre la raíz de L1 por el paralelo de C1, C2. Están en serie, ¿verdad? Condensadores en serie, ese sería el paralelo. Bueno, sería la suma de la serie que se hace con esta ecuación, ¿verdad? No se suma C1 más C2 cuando están en serie, se suman como si fuera un paralelo de resistencias. Y la condición de ganancia es esta. Entonces lo que necesitamos es que la ganancia sea C1 más C2 entre C1 y C2 al cuadrado, y que todo esto sea en el punto de equilibrio, que sea igual para que el circuito pueda oscilar. Entonces este segundo oscilador es muy útil, primero porque solo tiene un transistor, y después porque sí se puede fabricar con componentes de electrónica discreta. Podemos comprar este transistor y podemos montar el circuito, y el circuito va a funcionar. Y en el resto, bueno, aquí tenemos uno que, porque en este anterior la salida se puede tomar del nodo Y, pero normalmente la salida también se prefiere tomar del nodo X si tenemos un amplificador después, es decir, un amplificador con una impedancia muy alta. Tomar la salida de este nodo es un poco más estable, quiere decir que RIN, aunque no sea tan ideal, no va a desestabilizar esta configuración. El problema es que si ponemos la salida aquí,
la impedancia de entrada va a quedar en paralelo con todo esto y entonces va a cambiar mucho la frecuencia del oscilador, mientras que si la tomamos de este punto, la frecuencia del oscilador no cambia tanto. Y en general hay otros tipos de osciladores, pero creo que no son tan importantes. El de desfase es este que está aquí, que lo que tiene es una combinación de RC, RC, bueno, CR, CR, y cada una de estas va a introducir desfases en la señal. Y al final tenemos un amplificador. Entonces es un circuito que tiene desfases en la red de retroalimentación. Y el último es el oscilador de anillo. A este no le hagan caso. Bueno, el de puente de Wien, lo que pasa es que estos seguramente los van a ver en integrados. O deberían verse, no sé si en integrados se ven en osciladores. Porque todos estos, vean que necesitan aquí un circuito integrado. Esto es un operacional, que ya habíamos diseñado uno en el curso. Entonces este lo voy a dejar para integrados, este lo dejamos para integrados, y hay osciladores con cristal, que son por ejemplo los que usan la mayoría de relojes digitales. Entonces estos relojes digitales lo que tienen es un cristal, y la ventaja del cristal es que es un material que tiene una respuesta a la frecuencia muy precisa. Entonces el cristal tiene una impedancia que depende de la frecuencia y es muy alta en un punto específico y muy baja en los alrededores, y esto es a lo que se le denomina el factor de calidad, a la relación entre el alto de la curva y el ancho que tarda en decaer. Esa es una relación, se llama relación de factor de calidad, se escribe como Q también. Y entonces los cristales son muy baratos, son fáciles de cortar, creo que por aquí viene, para producir una frecuencia precisa, y son tan precisos que por ejemplo los usan en los relojes. Si tienen un reloj digital es casi seguro que tengan un cristal de cuarzo. Aquí hay más análisis de circuitos equivalentes. Aquí hay un oscilador de cristal. Entonces ponen el cristal en la red de retroalimentación y la impedancia del cristal se puede modelar con varios elementos, y al final, después de calcular en dónde es que queda la frecuencia de resonancia, se puede encontrar exactamente a qué frecuencia oscila este circuito. Pero creo que eso es, en general, es todo lo que necesito que sepan, que hay circuitos osciladores que se pueden ajustar de manera muy precisa. Como les dije, los dos más importantes y a los que les vamos a concentrar la atención, o en realidad para los que tenemos fórmulas, son el oscilador de acople cruzado, que es este de aquí, donde tenemos dos transistores y tenemos los componentes R, L y C, y las ecuaciones son muy sencillas. Lo que necesitamos calcular son la frecuencia de oscilación y estas cosas. Y también tenemos el oscilador de tipo Colpitts, que era este otro, estaba por aquí. Esos son los dos osciladores más importantes. Hay un montón de osciladores, pero la idea es que se lleven solo un pedacito, ¿verdad? Porque todo esto es un capítulo del libro, pero evidentemente no nos va a dar tiempo de verlo con la profundidad con la que hemos visto todo el resto del curso. En general, el resto del curso sí le hemos dado mucha énfasis a derivar todas las ecuaciones, ¿verdad? En este caso, vean que aquí hay circuitos equivalentes en pequeña señal y podríamos resolver el circuito equivalente, y después de la solución del circuito equivalente tenemos frecuencias, etcétera. Pero creo que no es tan importante. Mientras sepan que existan, y en algún momento si necesitan llegar a construir uno, pues saben en dónde pueden buscar la información. Entonces, sí, estas cosas están en el formulario de los exámenes, o por lo menos lo más importante. Y sería bueno que sí le den tal vez alguna leída al capítulo de los osciladores, que lo lean nada más, y con eso es suficiente para efectos de examen. Esta parte
se evalúa en términos de teoría. En el examen pasado sí puse un problema del oscilador de acople cruzado, pero lo que preguntaba era precisamente las frecuencias de oscilación. Entonces creo que ese se los puedo enseñar. Examen, el último del semestre pasado. Y el examen era este. Yo sé que el circuito se ve bastante grande, pero el circuito es un oscilador de acople cruzado y el circuito que se llama oscilador de cuadratura. En este oscilador vean que tienen L1 y L2, C1 y C2. Entonces tienen el valor de L y el valor de C. L son 100 picos, C son 80 femtos y en este caso no hay resistencia parásita, de manera que la frecuencia de oscilación se puede calcular. Y el circuito está replicado 2 veces, entonces la conexión aquí en el enunciado se decía que, para ver, sí, creo que lo expliqué en el día del examen. La idea de tener 2 circuitos iguales a la par es que las señales que va a producir el circuito son simétricas y están en cuadratura. En cuadratura significa que cada una de las señales, de las 4 señales, está desfasada a 90 grados. Entonces es un oscilador que tiene 4 señales de salida, cada una desfasada a 90 grados y son todas señales senoidales. Y no hacía falta entender cómo funcionaba porque tenemos ecuaciones. Entonces calcular la frecuencia de oscilación del circuito se puede calcular entonces con L1 y C1 y C2 y L2, etc. Y después tenía algunas otras preguntas con respecto a capacitancias parásitas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los transistores Q1 y Q2 tienen capacitancias parásitas. Entonces la idea de esta parte era dibujarle las capacitancias parásitas, ver cuáles quedan en paralelo con los condensadores para ver cuáles limitan la operación en frecuencia. Y en ese sentido había algunas preguntas, había preguntas del criterio de Oberhausen. Entonces sería bueno también que le den una leída a este examen. Creo que se los puedo poner con solución, porque aquí se explican bastantes cosas. El examen pasado también tenía el diseño de un multivibrador astable y venía lo del ciclo de trabajo, creo que no se los expliqué. Y el problema 1 era un circuito con retroalimentación. Entonces nada más para que quede la clase completa, porque no les expliqué lo del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la relación que existe entre el tiempo que pasa un circuito en alto y el tiempo que pasa un circuito en el estado bajo. No sé si 1 y 2 aquí están como en el orden que tenían que quedar. En el 1 la salida 1 está en alto, sí está bien, y en el 2 la salida 1 está en bajo. Entonces el ciclo de trabajo se refiere a T1 entre T2, no, T1 entre el periodo. Es el tiempo que pasa la señal en alto dividido entre el periodo total de la señal por 100%. Eso quiere decir que si por ejemplo para un circuito el circuito dura 2 milisegundos en alto y después pasa apagado 8 milisegundos, el ciclo de trabajo sería 2 entre 10, ¿verdad? Porque son 2 milisegundos entre el periodo total, que son 10 milisegundos por 100%, y esto es 2 entre 10, que sería 1 entre 5, que sería 20%, ¿verdad? Y a eso es a lo que se refiere el ciclo de trabajo. Y se puede cada uno de los tiempos con las ecuaciones que ya habíamos visto en la clase. Cada uno de los tiempos con las ecuaciones que ya habíamos visto en la clase, que son prácticamente las de estas dos, la de logaritmo natural de 2, R13-2 o R12-1.
que serían los tiempos. Entonces con eso tienen los tiempos, el ciclo de trabajo, entre otros. Entonces voy a ponerles la tarea y les pongo las fechas, las instrucciones, y con eso quedaríamos con la tarea. Y nos queda solamente la clase del próximo viernes. Entonces la clase del próximo viernes trata sobre las etapas de salida y también va a ser muy demostrativa. En general lo que queremos es ver cómo funcionan algunos de los circuitos para construir amplificadores de potencia, que también me parece muy útil. Estas últimas dos clases, a pesar de que sean cortas, tienen circuitos muy importantes. Los multivibradores son muy útiles, como ya les expliqué al principio. Permiten hacer circuitos para aplicaciones muy comunes, ¿verdad? El control de un tostador, de una refrigeradora o de un control de luces. Son circuitos que tienen una aplicación real. Y lo de las etapas de salida son importantes porque entonces tenemos un circuito de baja potencia y al final queremos entregarle mucha potencia, por ejemplo, a un parlante. Entonces la próxima clase eso es lo que vamos a estudiar. Por ahora vamos a quedar aquí. Gracias por la participación, por la asistencia, y nos vemos entonces en la última clase, que es el próximo viernes. Muchísimas gracias.